Hola a todos y todas, hoy les traigo un libro que se llama La carta al padre del escritor Franz Kafka. Y este libro lo escribió en 1919, pero fue publicado en 1952, ¿no? Ya póstumamente. Como dice, es Carta al padre. Entonces no es un libro de ficción, no es un libro que Kafka haya escrito para que lo lea la gente y que sea algo inventado, ¿no? Como la Metamorfosis, el Proceso, el Castillo o otras obras de él, sino que esto no fue la intención de publicarlo nada, sino es una carta, como ese título. O sea, le escribió una carta a su papá para que él lo leyese. Por lo tanto, se puede considerar el género epistolar, que es el género cartas, y además autobiográfico, porque es la historia de Kafka, es decir, Kafka está escribiendo como él hacia su padre, ¿no? Por lo tanto es autobiográfico. Eh, Lamentablemente, nunca le entregó la carta a su papá. Es decir, él lo hizo para hablar, para darle a su papá, pero le tenía mucho miedo, entonces le dio a su mamá y le dijo, mamá, dale a mi papá. Y la mamá dijo, no, yo no lo voy a hacer, dale tú. Pero Kafka nunca se atrevió a darle. Entonces, es una carta que nunca llegó al destinatario que tenía que llegar y que, como mencioné póstumamente, ya se publicó, ¿no? ¿Y por qué habría que leerlo si es una carta supuestamente íntima, ¿no? Al padre y no tiene una intención quizás literaria, ¿no? Por así decirlo. Y es porque este libro se considera importante porque Kafka es uno de los escritores que para entender lo que escribe hay que entender su vida. Porque la mayoría de personajes de Kafka son él o una versión de él, ¿no? Los personajes de Kafka tienen mucho de él. Por lo tanto, si uno entiende el trauma que tuvo con su padre, las creencias, todas sus vivencias, puedes entender mucho mejor sus cuentos y sus libros, porque tienen mucho que ver con las vivencias que él hizo. Hay en muchos cuentos que tratan sobre un padre autoritario, ¿no? Como fue su papá. Y en él también un personaje débil, como con varios de sus cuentos hay personajes débiles que son el protagonista, que le pasan cosas, como él mismo se sentía. Por lo tanto, yo pienso que Carta del Padre es importante de leerlo para entender cómo piensa Kafka en sus demás novelas y obras, porque tiene mucho de autobiográfico sus obras, ¿no? Incluso algunos personajes comienzan con que se llaman K o Franz, ¿no? Son como él mismo o partes del mismo. Bueno, eh, comienza muy interesante porque la primera renglones dice, una vez hace poco me preguntaste por qué afirmaba yo que te tengo miedo. Así comienza, ¿no? Diciendo, querido padre, y habla así. Entonces, aquí Kafka le va a escribir a su papá diciéndole el por qué le tiene miedo, el por qué reprochándole cosas que él hizo como padre que no le gustaron a él, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que el papá de Kafka era un señor muy autoritario en su manera de ser, ¿no? Muy fuerte. Y esto Kafka lo intimidaba, le daba miedo, ¿no? Vemos, por ejemplo, una anécdota que nos cuenta, es que cuando era niño, Kafka hizo un berrinche porque quería un vaso de agua en la noche, se quiere un vaso de agua. Y el papá, en vez de decirle no hay o toma, lo que sea, agarró a la fuerza y lo sacó al balcón, ¿no? Y, o sea, al aire libre, y lo dejó ahí. Entonces Kafka dice, ¿cómo me has hecho eso? ¿Por qué le das unos castigos tan severos? Eso me ha dolido demasiado, ¿no? Y, por ejemplo, acá dice, como padre ha sido demasiado fuerte para mí. Entonces, le recrimina eso, ¿no? Que siempre fue muy fuerte, muy tosco. Decía en la mesa, por ejemplo, sentada a la mesa a comer y decía, nadie hable, mastiquen, coman rápido, o qué porquería estoy comiendo. Era muy rudo al hablar y Kafka era mucho más sensible. Entonces a Kafka le chocó esta, eh, esta dureza por parte de su padre. Incluso no solo la manera de tratar, también físicamente, ¿no? Kafka se sentía débil, muy flaco, delgaducho, y cuando iba a la piscina con su papá, sentía la diferencia, porque su padre era un hombre muy alto y muy ancho. Entonces él veía a un hombre muy fuerte en su padre, y él se sentía lo contrario, se sentía débil, se sentía delgado. Y Kafka dice, yo entiendo que tú me has querido criar así, de manera con la fuerza, ¿no? Porque querías un muchacho fuerte y valiente, pero en mi caso no soy, ¿no? Porque explica Kafka, de alguna manera justifica que haya crecido con temores, con miedos, que no sea ni fuerte, también por la presencia tan autoritaria de su padre, ¿no? Que al final no puse como su padre quería, sino es lo contrario, es más débil, es más callado, sumiso. Por eso en una parte le dice,
yo habría necesitado un poco de tu aliento, un poco de amabilidad, que mantuviera ligeramente abierto mi camino. En cambio tú me tratabas de manera fuerte, de manera brusca. Y aparte él dice, tú me alentabas a cosas que yo no quería. Por ejemplo, querías que aprenda el saludo militar, que sea militar, estimulabas lo que tú querías que yo sea, ¿no? Deportes, en cosas así. Pero yo no me gustaba eso y nunca estimulaste lo que a mí me gustaba. También una parte dice, tú quieres que todo lo que decías es cierto y los demás nunca tenemos razón. Por eso dice, eh, tu opinión era la exacta y cualquier otra alocada, excéntrica, chiflada y anormal. Es decir, lo que no fuera su opinión igual a él, no valía, era excéntrico, alocado, ¿no? Entonces él quería que todos sean como él. Incluso lo ninguneaba, ¿no? Por ejemplo, le decía a su hijo, ¿no? A Kafka le decía, por ejemplo, ya vi cosas mejores cuando él hacía algo, o quisiera yo tener tus preocupaciones, como ninguneando las preocupaciones de Kafka, ¿no? Y algo que me llamó la atención, que también menciona mucho Kafka, es a la hora de comer, ¿no? Dice, tú encontrabas la comida a menudo indigerible, le llamabas basofia. Eh, Luego cuando nos comíamos, decías cosas como, primero come, luego habla, o pronto, pronto. Eh, entonces siempre era como autoritario, decía, no hables, come, no digas esto, era alguien que querían que piensen como él. Entonces tenía esta personalidad demasiado fuerte, ¿no? Y eso le chocó mucho e intimidaba a Kafka. Luego le dice, tu manera de hablar era muy fuerte, eran con insultos, amenazas, ironías, risa maligna, ¿no? En- Reforzabas los insultos con amenazas. Por ejemplo, me decías, te desgarraré como un pez. Y aunque Kafka dice que recuerda que una sola vez le pegó a su padre físicamente, igual, ¿no? El maltrato psicológico y de las palabras también es bastante fuerte, ¿no? Por más que no le haya pegado así o una sola vez, igual las palabras le dolían, ¿no? Y eso lo volvió, dice, un chico inconstante, dubitativo, ¿no? A medida que se hacía mayor. Luego habla de algunas hermanas, por ejemplo, habla de su hermana Ellie, ¿no? Que dice Kafka que cuando eran niños no se llevaban para nada, él la odiaba, y su padre también era malo con ella, ¿no? Pero apenas creció, Ellie como que se fue, se casó, esto su vida aparte, y dice como que cambió, ¿no? Se volvió alegre y ya no era la chica de antes, ¿no? Y esa es una de las hermanas de él. Luego una parte dice, claro, pero no todo era malo, es decir, tengo ese recuerdo tuyo fuerte y todo esto, pero también hubo momentos que sí notaba que nos querías, por ejemplo, cuando estaba enfermo y te parabas en la puerta a verme y yo me hacía dormido pero te veía, o alguna sonrisa que te vi, o cuando estabas sentado en el umbral, o cuando viajaste con nosotros a tal lugar, aunque era muy poco porque siempre estaba pendiente de su negocio, ¿no? Pero algún gesto le recuerda positivamente, ¿no? También algo que dice es que, si bien Kafka eh, se puede decir que creció bien, o sea, decir, en un lugar acomodado, su padre trabajaba y todo, el padre le sacaba mucho en cara, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué te quejas si vives bien, si tenemos dinero, si te hemos dado una buena vida, ¿no? Entonces le dice, sí. Por ejemplo, dice, solía señalarme cuán exageradamente buena era mi vida y que bien se me había tratado en verdad. Pero claro, eso no quiere decir que porque le da cosas materiales, Kafka haya sentido que su vida haya sido buena de verdad, ¿no? Porque creció con muchos traumas. También una parte menciona sobre el negocio, dice que el padre era muy bueno con los negocios, con los clientes, pero no así con los empleados, trataba muy mal a los empleados. Incluso una prima de él fue ahí a ayudarla y murió la prima y él la trató despectivamente, murió y nada más, ¿no? Era como muy malo con los empleados. Decía que era tener como al diablo al costado o algo por el estilo. También habla de una hermana llamada Otra, eh, con la que se llevaba Kafka bien, pero que también parece que tenía muchos problemas, ¿no? Con su padre. Es decir, todos sus hijos tenían problemas con el papá. Hay que aclarar que eran tres hermanas y Kafka, pero Kafka también tuvo hermanos, solo que no habla mucho de ellos porque, como menciona en una parte, murieron cuando él tenía apenas 7 años. De Ellie también dice que Kafka dice que fue como que la única que se salva de sus hermanas, ¿no? Como que le fue a la que mejor le fue, que se casó, que tuvo hijos, que se volvió alegre, desventurada, valiente, generosa, desinteresada.
Acá vemos que él quiso mucho a Ellie, que si no me equivoco es la hermana menor. En cambio la hermana que se llama Otra, no tiene ya relación al parecer con la familia ni con el padre, ¿no? Otro episodio importante es el judaísmo. El papá era judío y obviamente inculcó a Kafka esto, pero cuando Kafka era niño le aburría demasiado ir al templo, ¿no? A hacer lo que tenía que hacer, el Bar Mitzvah y todo lo que hace en la cultura. Ya cuando fue grande ya le empezó a interesar el judaísmo, pero es como que a su padre ya no le interesaba, ¿no? O sea, una vez que a él le empezó a gustar, su padre ya no quería que él haga eso, ¿no? Sí solo le gustaba el judaísmo cuando Kafka era chico, y una vez que a Kafka le gusta, el padre ya no quiere que él esté metido en esto. O sea, era como que siempre le daba la contraria. Bueno, y finalmente algo importante es acerca del matrimonio. En las últimas partes habla de eso, ¿no? Kafka dice que intentó casarse 5 veces. Y una de las últimas parejas, el padre le dijo cosas feas, ¿no? ¿Cómo te vas a meter con esta? Que ya con cualquiera te metes, cosas así le dijo. Y Kafka obviamente se molestó. Y Kafka no se llegó a casar, ¿no? Todas las veces estuvo muy cerca, pero nunca se llegó a casar. Y él mismo dice que siente que justamente no se puede casar por culpa de su padre, ¿no? Siente que su padre sí era como que alguien para casarse, pero él no nació con estas condiciones. Y básicamente creo yo por la poca confianza que se tenía en sí mismo, ¿no? No tenía confianza suficiente como para estar con alguien. Y además una parte muy fuerte dice que de alguna manera tiene miedo de que su hijo le salga como él, o sea, como Kafka. Dice que tiene miedo que mi hijo salga callado, tímido, temeroso, como lo soy yo. Así dice. Entonces, básicamente en esta obra Kafka le echa la culpa de cómo es, de sus fallidos matrimonios, porque nunca se logró dar, ni siquiera fallidos matrimonios, porque nunca se casó, de su debilidad, de todos sus problemas, le echa la culpa al padre. Y también dice, yo sé que que el padre piensa que la culpa es del mismo, no de Kafka. Entonces es como Kafka dice, tú tienes la culpa, y el padre dice, no, tú tienes la culpa. Entonces es una carta como para aliviar las tensiones, decir de una manera, te perdono, tú perdóname, y limar las perezas. Pero como nunca dio la carta, es algo que nunca se pudo dar y nunca limaron las perezas. Eh, bueno, ¿qué se puede analizar o pensar de esto, no? Obviamente la manera de crianza del padre no era la adecuada, ¿no? No es bueno un excesivo autoritarismo, porque claramente por las frases que nos escribe él es algo que no está bien en la crianza, ¿no? Es decir, el padre solo le aplaudía cuando él hacía las cosas que él quería, como quería el padre, y no las cosas que le gustaba al hijo. El hijo le gustaba escribir, el padre dice, no le gustaba que su hijo escriba, las cosas que le gustaba a él. Cuando estaba con una chica decía, esa chica no es para ti, cosas así. Entonces siempre lo ninguneaba todo lo que hacía, era muy duro. Incluso trataba mal a su esposa, ¿no? A la madre de Kafka. Entonces era una manera de crianza que para Kafka no fue buena, fue autoritaria, no dejaba de expresarse. Y por lo tanto siente que no creció como le hubiera gustado. También es cierto, ya desde parte mía, que tampoco uno debe echar la culpa a los padres de todo, de la manera que uno es, ¿no? Porque si a Kafka no le gustaba cómo era su papá, podía cambiar, o no tenía, cada uno tiene que cambiar de acuerdo a lo que le gustaría ser, ¿no? No excusarse, bueno, mi papá era así, yo voy a ser así, o voy a ser débil toda la vida, ¿no? Kafka pudo haber cambiado también su percepción de las cosas, ¿no? No echarle la culpa sobre el padre, aunque sí, obviamente no es la crianza correcta que tuvo, ¿no? Que Kafka hubiera querido tener un padre más cariñoso con él y más amable, es lo que siente que le faltó. Bueno, hasta acá el cuento, espero, bueno, libro o autobiografía mejor. Espero les haya gustado. Si tienen comentarios pueden dejarlo abajo. Si les gustó, le like, suscríbanse. Muchas gracias.